Hebreos capítulo 11, verso 34. Vemos el mismo principio en cuanto a los santos vencedores del Antiguo Testamento. En el capítulo 11 vemos la lista de los fieles, los vencedores del Antiguo Testamento. Verso 34 dice que estos héroes de la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Noten esta frase especialmente, esta frase en el medio del verso: sacaron fuerzas de la debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. Cuando nos damos cuenta que somos débiles, entonces comenzamos a confiar en el Señor y aceptamos su fuerza. Así que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Después dice de esta iglesia, como dijimos, dice muy poco, un poco desilusionados a veces por no escuchar más de las hazañas de esta iglesia. ¿Y qué dice? Bueno, vamos a volver al verso 8, porque dice muy poco. Por eso vamos a prestar atención, porque tiene que ser muy importante, muy importante. Conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. El Señor no hace mención aquí de ningunas obras grandes. No dice que has establecido 120 iglesias más, o que 200,000 o cualquier número que quiera poner. No dice nada de alguna obra grande, de que construyó esto, construyó aquello, que tuvo así. Solamente dice: has guardado mi palabra. Y nosotros estamos en una época cuando muchos creen que, no sé, ¿qué creen? Pero por su acción da poca importancia al estudio de la palabra. Que no hay necesidad de tener estudios como estamos teniendo ahora. Que ahora es tiempo de actuar, ahora es tiempo de trabajar y obrar. Y yo digo también, es tiempo de actuar, tiempo de trabajar. Pero tiene que tener la base sobre la cual hacer su obra y su actuación, o va a estar cayendo en la trampa del enemigo, el fanatismo, el legalismo y quién sabe cuántas cosas más. Nunca ni jamás podemos salir del estudio de la Biblia. Has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. Y la palabra guardar aquí otra vez significa lo que hemos visto antes. De guardar, de pérdida o daño por vigilar por el ojo. La vigilancia es tan importante en el campo espiritual. La Odisea cayó en la frialdad porque no vigilaba. Por eso el Señor los exhorta de ser vigilantes. Vigilamos otra vez a la base de la palabra de Dios. No podemos hacer cosa más grande que guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios en el sentido de ajustar nuestras actividades a lo que dice la palabra de Dios. De no hacer nada afuera de la regla de la palabra de Dios, cualquier que sea una reunión como tenemos acá, sea en nuestra vida, en la casa, en el hogar, en el matrimonio, o cuando estamos trabajando afuera, lo que sea. Lo más grande que podemos hacer es ajustar todos nuestros pensamientos, actividades y propósitos a lo que dice la palabra de Dios. Es nuestra única esperanza, no hay esperanza fuera de esto. 1 Timoteo 6:20. 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, vemos aquí a Pablo implorando a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La ciencia, o sea, las ideas de los hombres, la ciencia o el conocimiento, porque hay una ciencia verdadera, pero Pablo dice que falsamente llamada ciencia, porque son los pensamientos y los argumentos de los hombres.
no está fundada en la palabra de Dios. Está fundada sobre alguna experiencia, sobre alguna visión, sobre alguna cosa que no tiene base en la palabra de Dios. Y esto nos lleva otra vez al error. La palabra de Dios es la única cosa que nos guarda del error, porque a veces somos muy deseosos, tenemos deseo de hacer la obra de Dios, pero si no basamos nuestras acciones sobre lo que dice la palabra, entonces vamos a errar siempre. Así que no dice gran cosa, tal vez esperando mayores palabras de alabanza de esta asamblea o de esta iglesia, quedamos un poco perplejos. ¿Por qué no alaba más a esta iglesia? Bueno, porque lo mejor y lo más grande cosa que podemos hacer es guardar la palabra de Dios. Ese es el tesoro que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a ver el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Otra vez haciendo referencia a la palabra de Dios. Dios no pasa por alto nuestro deseo de guardar su palabra, de ajustar nuestra vida y nuestro modo de pensar a la palabra de Dios. Y dice, por cuanto has hecho así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, la palabra de mi paciencia. A los efesios, el Señor había dicho que tenían paciencia. Hablando a los efesios, los felicitaron, o que los felicitó, por tener paciencia. Y aún en la iglesia de Tiatira, vemos que Dios también ahí, o que Jesús también ahí reconoció su paciencia. Pero solamente a Filadelfia usa esta frase, que ha guardado la palabra de mi paciencia. Nota la diferencia. Han guardado la palabra de mi paciencia. Y la palabra es la palabra común logos, que es simplemente algo dicho, incluyendo el pensamiento. O sea que la idea aquí es la esencia del pensamiento, o sea que el espíritu o el sentido de lo que Jesús dijo. El espíritu o el sentido de lo que Jesús dijo. No precisamente paciencia en sí, sino lo que significa el sentido de esta paciencia. Y cuántas veces así estamos aprendiendo la palabra y podemos citar los versos de memoria, pero hasta ahora no tenemos realmente en el corazón la esencia de lo que esta enseñanza significa. Un buen ejemplo es simplemente la palabra gracia. ¿Cuántos hermanos pueden hablar de la gracia, pueden citar los versos de la gracia, pero no han comprendido todavía el sentido, el significado, la esencia de la gracia?